Bienvenidos a todos a una nueva sesión aquí en Speed Aces, en una sesión muy importante en donde vamos a continuar con estas lecciones que se tienen para ser jugadores avanzados. En esta sesión nos toca revisar los mitos que hay en el Blackjack antes de empezar ya antes de entrar a fondo, ¿no? Que es el tema de el sistema que se va a utilizar, cómo se juega apropiadamente el juego, las apuestas que se tienen que hacer, del mismo modo los requisitos que se necesitan para ser un jugador avanzado. Bien, entonces estas tres sesiones que hice al inicio, bien, son primero para poner en contexto a cualquier jugador que quiera ser un jugador avanzado, ponerle en contexto de la situación a la que va a entrar. Bien, primero empezamos con el House Edge, o sea, primero analizando si era derrotable el juego, ¿no? Porque ustedes seguramente no lo conozcan, la mayoría de gamblers no lo saben, que los juegos del casino están diseñados de una forma en la que la casa tiene la ventaja. La casa tiene la ventaja y a lo largo del tiempo siempre van a ganar dinero de los jugadores. Bien, es por eso que esos juegos los ofrecen los casinos. Los casinos no es que estén regalando dinero hacia las personas, ¿no? Esos juegos, si uno los juega, valga la redundancia, lo suficiente, se va a empezar a perder dinero porque hay una matemática detrás. Bien, entonces, en la sesión uno vimos que el Blackjack es el único juego que puede ser vencido. Porque a diferencia de los otros juegos, aquí eh, hay una sucesión de eventos que son dependientes, ¿no? A diferencia de la ruleta o de los slots, que son sucesos independientes cada uno, en el blackjack cada suceso que pasa es dependiente. Ejemplo, si en el blackjack en una ronda el dealer saca un 5 de espadas, bien, ese 5 de espadas no lo van a ver hasta el final de todo el juego cuando tengan que barajar las cartas. Bien, ese 5 de espadas ya no vuelve a jugar, solo aparece una vez y de ahí ya no lo ven. ¿No? Claro, si hay más barajas hay más 5 de espadas, ¿se entiende? Pero el 5 de espadas puntual que saca, ya ese ya no juega. Y el juego cambia con la ausencia de esa carta. Bien, es por eso que el Blackjack es el único juego que sí tiene eventos dependientes. Bien, eso analizamos en la sesión uno. En la sesión 2 vimos básicamente qué era la varianza y cómo afectaba, ¿no? Estas rachas de varianza que había. Como saben, dentro de una sesión a corto plazo, cualquier cosa puede pasar. Puedes ganar tú, puede ganar el casino, puede pasar lo que sea. El tema es cómo a largo plazo esto se comporta. No, como les digo, en el largo plazo un jugador, digamos, puede tener en una hora jugando ruleta, digamos, ganar $2000 en una hora. Pero si ese exceso jugador sigue jugando a lo largo del tiempo, está garantizado que va a perder. Va a perder todo. Ah, y también calculamos el Special Value, o sea, cuánto perdía por hora. Bien, o sea, si jugaba una suficiente cantidad de horas, lo multiplicaban por el Special Value y salía cuánto dinero estaba perdiendo por hora al jugar ese juego. Bien, entonces vimos el tema del House Edge, saber cómo funciona el juego del Blackjack y por qué puede ser derrotado. Y el tema de la varianza, ¿no? Lo que puede ocurrir en cada suceso, bueno, en cada mesa. Porque nosotros como contadores de cartas no apuntamos a ganar en el corto plazo. En el corto plazo puede pasar lo que sea. Nosotros apuntamos a ganar a largo plazo. Bien, entonces como parte de la sesión 3, que es el tema de análisis de los mitos que hay en el Blackjack. Bien, vamos a analizar cada uno de los mitos que son los más populares y que he anotado. Si hay más mitos por dar, bueno, tal vez haga otra transmisión en el cual indique, bueno, aclare más dudas sobre ello. Bien, bien, entonces tenemos
Los tres componentes principales, el house edge, la varianza y los mitos. En YouTube van a encontrar un montón de contenido, y la verdad un montón de contenido, sobre el tema del contar cartas, pero yo creo que esta partecita de poner en contexto al jugador se escapa, se escapa un poco de ese contenido. O sea, no hay como que un contenido que te diga, oye, esto lo vas a encontrar de tal manera, no funcionan así las cosas, no espires milagros, ¿no? O no te plantean de entrada por qué pueden vencer al Blackjack, ¿no? O sea, otros contenidos de frente te mandan al ruedo, por así decirlo. Te dicen, apréndete el sistema high-low. Bien, y con el high-low ya tú ves lo que haces. Algo así, ¿no? O sea, no es un contenido completo. Bien, es por eso que yo hago esta serie de sesiones para dar un contenido completo a un jugador que recién tal vez esté empezando o que le guste el Blackjack, porque el Blackjack es un juego muy entretenido, muy bueno, la verdad. Claro, si eres un jugador que sabe cómo funciona. Bien, entonces, siguiendo estas sesiones, bien, yo voy a empezar con el tema de los mitos. Algo que sí me gustaría comentar es, bueno, ¿por qué yo hago esto? ¿No? ¿Por qué yo hago estas sesiones que tal vez todo el mundo no lo va a ver? Todo no va a ver el nivel de detalle que hago. No, pero ¿por qué yo hago estas sesiones aún si, digamos, la gente no lo ve o no le importa? La gente va a hacer lo que sigue haciendo, ¿no? Bueno, porque a mí no me gustan los casinos. Y principalmente son porque los casinos son lugares donde te los venden como son lugares de entretenimiento, de diversión. Bueno, y sí lo son, pero tienen dos prácticas en las cuales yo estoy en contra y me parecen bastante repugnantes. Las dos prácticas es no te muestran los relojes y no hay muchas ventanas. No sé si ustedes, que alguna vez hayan ido a un casino, hayan visto esos dos componentes. O sea, a los casinos no le importa ahorcarte hasta sacarte todo el dinero que tienes. Es por eso que yo al menos trato de difundir esta información para volver a jugadores avanzados en el único juego puntual donde se le puede plantar cara al casino. Y es por eso que yo siempre hablo desde el punto de vista matemático y de lo que puede ser probado. O sea, no existe un jugador, digamos, de ruleta, no lo hay. Porque en primer lugar, el juego es invencible. Ni siquiera Albert Einstein pudo vencerlo, porque alguien normal podría. Y eso que él empleó todo el tema de análisis físico, no pudo derrotarlo. Bien, el juegos del Baccarat, que tampoco, también es invencible. Los slots, peor todavía, cada máquina está programada. Bien, es por eso que yo trato de difundir esta información en el único juego vencible y sacar dinero del casino, ¿no? Pero bien, el contenido le va a llegar a las personas que, bueno, a las personas que les llegue, ¿no? Y también si esa persona le toma importancia, tal vez puede creer que yo soy un loquito ahí que está hablando. Va a estar acorde a uno de los mitos que voy a decir más adelante. O sea, puede decir, este tipo no sabe nada, yo soy un jugador de 20 años de Blackjack y todo lo que dice este tipo es falso. ¿No? Eso puede ser lo que alguien piense. Pero no, o sea, todo lo que hacen los casinos son por una razón. No crean que los casinos les están viniendo a regalar dinero, temas así, no. Es por eso que yo difundo esta información, porque a los casinos no les importa extraerte todo el dinero, no importa si estás en deudas financieras, en ruina. Ellos, ni el staff, ni nadie te va a decir, señor, usted ya ha jugado suficiente, por favor retírese. No. Pero como son de desgraciados los casinos que si tú eres un jugador avanzado y le sacas dinero, ahí sí intervienen para sacarte. Eso se le llama backup. Y en Estados Unidos pasa mucho eso. No sé si en otras partes del mundo sea tan agresivo como en Estados Unidos, pero en Estados Unidos es así. Y imagínense la época de los 60, de los 70, donde inclusive los de seguridad golpeaban a los jugadores avanzados de Blackjack. Imagínense. Pero bien, entonces nosotros cómo peleamos al casino jugando únicamente su juego vencible. Bien. Y bueno, si eres un jugador casual, te va a interesar porque así, si aprendes esto, también el casino va a tomar el menor dinero de ti. La cantidad mínima.
Bien, y si eres un gambler, alguien que le gusta apostar, que le gusta recibir esa dopamina en el cerebro, también te va a ser beneficioso aprender esto porque vas a entender que todo juego ya fue analizado. Bien, antes yo no sabía de este tema, por así decirlo. Antes yo no tenía ni idea de qué era el house edge, qué era, bueno, cómo estaban diseñadas las reglas, dónde tenía la ventaja el casino. No, yo pensé que soy un tipo suertudo y ya. Pero no es así. Bien, entonces, si eres un jugador casual, te conviene aprender la estrategia básica. Si eres un gambler, también te conviene aprender estrategia básica e inclusive ver un sistema para derrotar al casino. Y si eres un jugador así que le gustan los retos, que le gusta sentir esa emoción, porque el juego también, como les digo, es muy interesante este mundo, pero ya van a saber que no es para cualquiera también, van a ver el tema de cómo vencer a la casa. Bien, es difícil, pero es posible. Bien, entonces entrando ya a materia, voy a revelar los mitos que tienen que ver con el conteo de cartas y con el blackjack. Bien, pero mientras tanto vamos a, si me disculpan, vamos a ver al mejor gambler que hay, que es Expose, jugando su típico blackjack online. Ustedes saben mi opinión del blackjack online, es una reverenda basura. Todas las reglas que tienen son una reverenda porquería. Pero hey, cada uno es libre de hacer lo que quiera. No, imagínense decidir por otros. No, simplemente no funciona. Entonces, mientras voy buscando a ver un video bueno de Expose, yo creo que este está bien. Esta es una reacción que hizo. ¿No hizo Kyle? Kyle me parece que se llama el tipo. Que es un gambler también, es un apostador. Pero le encanta reaccionar a Expose. Así que vamos a ver. Bien, Expose jugando 1, 2, 3 cosas. Hablando de los... Bien, volvamos entonces al tema de los mitos en el Blackjack. Mito número 1 del Blackjack. Si eres un contador de cartas o un jugador avanzado, siempre vas a ganar. Bien, creo que este es el mito más grande que hay. Y yo le echaría un poquito la culpa a la película 21, donde en 21 el protagonista cuenta cartas y gana todas las manos que juega. Bien, eso no funciona así. Bien, vamos a analizar este mito. En el conteo de cartas, bueno, voy a estar respondiendo un poquito esto. En el conteo de cartas, eh, el jugador tiene una ventaja ligera sobre la casa en el largo plazo, pero es ligera. A ver, como vimos normalmente el juego, bien, entendamos esto, ¿no? Un jugador avanzado no siempre gana todas las rondas, así como el casino no siempre gana todas las rondas, así cuando ellos tienen la ventaja. Como vimos, el juego intrínsecamente tiene una desventaja de 0.5%. ¿Qué quiere decir? Que de 10 manos que jugamos entre yo y el casino, aproximadamente el casino va a estar 5 para el casino, 5 para mí, ¿no? 0.5% en 10 manos no es tan grande. Pero en 100 ya se va a empezar a ver la diferencia, ¿no? El casino me va a sacar, digamos, una mano de ventaja, me va a ganar una ronda más que yo, pero en 1000 enfrentamientos ya el casino va a empezar a sacar 5, en 10.000 me va a empezar a sacar 50. O sea, hay una ventaja que se va volviendo exponencial a lo largo del tiempo. Bien, entonces nosotros como contadores, aún así, tenemos una ventaja de 1%, de 1 a 2% varía. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a ganar una mano más que el casino cuando juegue 100 rondas. Oye, pero si solamente ganas una mano más que el casino, o sea, estarás ganando, digamos, a lo mucho $15 por 100 manos. ¿Vale la pena invertir tanto tiempo, invertir el dinero para ganar $15? Es que el tema es que cuando nosotros tenemos la ventaja apostamos mucho más. Si nosotros jugáramos, claro, la misma cantidad de dinero, digamos $10, claro, en 100 manos, para 100 rondas, ganar $10 es nada, ¿no?
pero que esa mano extra que tú ganas no hayas apostado 10, sino que hayas apostado $200, vaya, dice, ¿no? Ese sí es una ganancia. Y si apuestas en 1000 manos y tú ganas $1000 o $2000, ya ves una ganancia. Entonces, como contador de cartas jugador avanzado, no ganas en todas las manos. De hecho, va a haber situaciones donde pierdas más que si estuvieras gambleando. Bien, como les decía, entonces, como la película... Yo creo que la película 21 hizo daño y hizo también algo importante. ¿Cómo plantearlo entonces? O sea, yo creo que la película 21 hizo un gran aporte al mundo del conteo de cartas, pero también le hizo un daño. O sea, al espectador casual le hizo creer que el conteo de cartas te hacía un ganador en cada ronda que juegues en el casino, ¿no? Que puedes ir con $1000 y sacar 10.000, ¿no? Y que la seguridad te iba a perseguir, te iban a golpear, te iban a robar el dinero. O sea, implantó muchos mitos, la verdad. No, no fue tan preciso. Pero también la parte buena es que indicaba bueno, que el juego podía ser derrotado, ¿no? Si lo analizabas lo suficiente. Pero en sí la película 21 tiene muchos fallos, la verdad. Pero bien, no nos desviamos mucho del tema. El mito número uno, si eres un jugador avanzado, vas a ganar todas las... Bien, entonces como dije, en la película 21 el contador de cartas gana todas las rondas. Eso es falso, no pasa así. Bien, eso no pasa. Entonces el mito número uno, que un contador de cartas o jugador avanzado gana en cada ronda, es mentira. Bien, Expose celebrando. Pero bien, entonces como les digo, tenemos de 1 a 2% de ventaja. O sea, vamos a ganar una o dos manos más que el casino en 100 rondas. Pero claro, esas manos que ganamos son con una apuesta mucho mayor a la del promedio. Bien, pasemos ahora al siguiente mito, que es lo que llaman, lo que popularmente la gente empezó a creer después de ver la película 21. Para los que no sepan, en la película 21 el jugador, el protagonista es parte del MIT, ¿bien? Es un estudiante del MIT y dicen que es el más privilegiado mentalmente, es súper inteligente y que, bueno, subliminalmente te indican que para seguir este sistema tú tienes que ser súper inteligente, tener un doctorado en matemáticas. Bueno, eso no es así, la verdad. El sistema de conteo de cartas es muy sencillo, no tienes que ir al MIT para emplearlo, a diferencia de como indican en la película 21. Bien, cualquiera lo puede aprender y es muy sencillo de implementar, la verdad. Perdón, es muy sencillo de aprender, implementarlo es el tema. Bien, entonces, como segundo mito, tienes que ser un súper, bueno, un súper jugador que tiene doctorado en matemáticas, súper inteligente. No, ese es falso. El sistema es muy sencillo, la verdad. Solo necesitas saber sumar, restar y dividir bien. Nada más. ¿Ok? Eso es lo que la película 21 tal vez nos hizo creer, que tienes que ser un privilegiado, pero no, no es así. Expose. Expose y y aquí, este es el siguiente mito y justo lo que Expose nos está haciendo un ejemplo. Que dice, aprovechar tu racha ganadora, tercer mito. Los gamblers se le dicen, oye, cuando estés ganando, aprovecha y haz tus apuestas más grandes, ¿no? Cuando estás en tu racha. Bueno, eso es genial para el casino porque realmente si los jugadores se dejaran llevar por sus emociones cada vez que juegan, les harían ganar mucho más al casino de lo que ellos tienen esperado. ¿Bien? Entonces, eso de aprovechar tu racha ganadora es solamente una sensación, ¿no? Tú sientes que estás ganando. Sientes, pero no es algo probable. No es algo que tú puedas demostrar con números o simulaciones. Bien, eso ayuda mucho al casino, pero los jugadores, los gamblers, los apostadores tienen esa creencia, ¿no? Oye, apuesta más cuando estés ganando. Siente la racha, juega por la racha, ¿no? Si estás en racha ganadora, aprovecha tu racha ganadora.
Entonces, a forma de complementar la idea del segundo mito, que es aprovecha tu racha ganadora, bueno, entonces uno puede decir, retírate cuando estés en racha perdedora. Pero también que como que hay un mito ahí que se contradice porque es, bueno, si estás perdiendo, la siguiente mano seguro la vas a ganar. ¿Ven? Cuando es de mitos, hay mitos para todos. Hay clases, todo tipo de mitos. Por eso que son mitos. Son cosas que no pueden ser probadas. Bien, entonces aclaramos el segundo y el tercer mito, creo que a la vez, porque el tercer mito era solo apuestas más si estás ganando, que tiene que ver con lo de la racha, ¿no? O sea, solo apostar más cuando estás ganando, que ganes en el blackjack seguido es y casi, es muy difícil, la verdad. Es difícil. No es muy probable que estés ganando, digamos, como seis rondas consecutivas. Es bastante difícil. Como ven Expo sufriendo. Bueno, entonces, solo apuesta más si estás ganando es el tercer mito. Pero nosotros los jugadores avanzados apostamos más cuando nosotros sabemos cuando tenemos la ventaja. No porque estemos ganando o porque estemos perdiendo cierta racha. No, no funciona así. Bien, este es el tercer mito. El cuarto mito que todo el mundo lo ha escuchado. Yo creo que todo el mundo ha escuchado. El cuarto mito es el más famoso, que es abandona cuando estés ganando. Entonces, como vimos, el cuarto mito, que es el más famoso de abandonar cuando estés ganando, podría ser cierto, pero para que sea cierto, entonces ya no tendrías que volver al casino nunca. Nunca, jamás tendrías que volver. Bien, porque como vimos, cada juego está diseñado de una forma de que si tú continúas jugando vas a perder. Bien, ese es el detalle. Entonces, abandonar cuando estés ganando es un mito. Puede ser cierto si ya ganas y nunca más regresas. Ahí está el detalle. Bien, entonces veamos ahora el quinto mito. Vamos a cambiar por un momento este de aquí. Entonces, vamos a cambiar por un momento. Bien, ¿cuál es el quinto mito? El famoso flujo de las cartas. ¿Qué quiere decir esto del flujo de las cartas? No sé si les habrá pasado alguna vez que todos los jugadores en la mesa, digamos que están ganando. Bien, todos